Hay momentos en la vida en que uno debe inspeccionar su propia vida, ¿cierto? Su propio ser y empezar a veces a hacer mea culpa de las situaciones que de vez en cuando uno enfrenta. No sé si te ha tocado de vez en cuando retroceder y empezar a cuestionar las cosas que hacemos o por qué las hacemos. O por qué estoy aquí en esta situación cuando podría haberse evitado. Y el pueblo de Israel creo que es uno de los ejemplos que tenemos concerniente a ese tema de por qué estamos pasando lo que pasamos. Y cada vez que veas los profetas mayores y menores vas a darte cuenta que antes que las cosas ocurran, Dios ya había hablado a la nación de Israel sobre ciertas conductas que el pueblo tendría si es que dejaban la ley. Justamente ayer estábamos hablando con los hermanos encargados del ministerio y les dije, estábamos haciendo una pequeña reflexión sobre Salmo 1.1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni decía de escarnecedores asentados, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cierto? Que su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y que todo lo que hace va a prosperar. Y una de las cosas que les comentaba es que muchas veces el ejemplo que da el salmista ahí sobre un árbol plantado junto a corrientes de aguas nos permite visualizar con más gráficamente que aquella persona que se deleita y que se deja gobernar por la palabra va a ser un árbol fructífero. Cuando un creyente va al manantial de la palabra del Señor, va a crecer, siempre y cuando se mantenga. Les comentaba si alguna vez has visto un árbol plantado junto a un río, ¿cierto? Generalmente los que hemos ido al sur vemos ríos, ¿cierto? Y vemos árboles inmensos plantados junto a un río y uno dice, wow, el tronco es súper grande, pareciera que el árbol no se va a caer. Y el salmista es eso lo que tiene en mente en el Salmo 1, diciendo, mira, en realidad cuando el creyente está al lado, sumergiéndose constantemente en la palabra, ¿qué va a producir? Obviamente crecimiento. El salmista dice que su fruto da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, porque obviamente no tiene necesidad, no hay sequedad, y todo lo que hace va a prosperar. Y ahí le aplicaba, decía, a veces el creyente en vez de mantenerse en el río de la palabra se aleja. Ahí es donde empiezan los sequedales. Y eso fue lo que pasó con la nación de Israel. La nación de Israel hubo un momento en que Dios les dijo, no hagan lo que están haciendo, dejen de hacer lo que hacen y vuélvanse a mí. En el 722 antes de Cristo, o mejor dicho, voy a retroceder más, en el 931 antes de Cristo, hay una ruptura en el reino de Israel donde se divide el reino en dos grandes grupos. Está el reino del norte y está el reino del sur. Roboam y Jeroboam. Que por el pecado de Salomón Dios quitó 10 tribus al reino de Judá y le dejó dos. Dijo, esto va a ser por consecuencia del pecado de Salomón. Y ahí vemos los resultados. En el 722, Dios, después de haberle advertido una y otra vez al pueblo que se arrepintiera, el reino del norte fue llevado cautivo a Siria. Gran parte del pueblo, querido, desapareció, para no decir todos. La gran mayoría de los israelitas de esa época desaparecieron. Y posteriormente el Señor se encuentra con la nación de Judá, donde una y otra vez les habla a los dirigentes, al pueblo de Judá, diciéndole, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, cambien. Y ahí vemos a los profetas, cada uno de ellos, dentro de los cuales tenemos a Jeremías y Ezequiel, contemporáneos. Hombres de Dios sin igual, y que en alguna medida si ha leído Jeremías va a darse cuenta que Jeremías lloraba por su pueblo, por su nación. Por eso se llama lamentación de Jeremías, porque en realidad eso era para él. Jeremías no era un profeta adulto en el sentido estricto como nosotros, de 40 años, 30, no, era en realidad un joven, 20 años.
Imagínense, un joven de 20 años diciéndole a toda una nación que cambie. Viendo en todo un país diciéndole cambien sus formas, viene el juicio, Dios los va a castigar. Ahí está Jeremías. Y después viene Ezequiel, ya un hombre más maduro, donde empieza a advertir a la nación que iba a ser destruida. Y es así que Babilonia empieza a ser más notorio. Y se lleva en el 605 a gran parte de la nación de Judá, donde Daniel parte a Babilonia. 605 a.C. Y ahí tenemos el libro de Daniel, ¿cierto? Cuando usted ve el libro de Daniel, ve que está en un imperio desconocido, gentiles, que para ellos eran en realidad perros, siendo dominados. Una nación santa siendo dominada por un pueblo gentil, como juicio por no obedecer a Dios. Ahora, ¿qué hace una persona normal al ver un juicio así? Bueno, uno normal dice, ok, me arrepiento y cambio y dejo mi antiguo proceder y me vuelvo. Pero no contesto con esto, la nación de Israel, a pesar de eso, volvió y siguió en su camino. Y en el 597, Dios vuelve a llevarse otra parte de la nación de Israel al imperio babilónico. Ya no quedaba casi nadie en el pueblo, querido. Y en el 587, el templo es destruido. El lugar santo donde moraba o habitaba la presencia de Dios, del Dios de Israel, fue destruido totalmente. Y acá tenemos a Ezequiel dentro de ese contexto, debido al pecado de una nación que, a pesar de ser una y otra vez amonestado por Dios, no quiso hacer caso a Dios. Ahora, fíjense, ¿cómo fue que el pueblo llegó a llegar a ese punto? ¿Cómo llegó de un punto en donde amaban a Dios a un punto en que ya no querían nada con Dios? Que es fácil. Miren, cuando llegamos en Ezequiel capítulo 33, verso 21, ahí lo que hace Ezequiel es ponernos un poco en contexto y empezar a explicar lo que pasa. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 21. Dice así: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. En otras palabras, Jerusalén cayó, destruida. Y fíjate, interesantemente dice: y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el mensajero o el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Ahora, cuando pensamos, querido, en el ministerio de Ezequiel, sin duda podríamos visualizar la fidelidad de Dios. Ahora, fíjate que algo interesante del pueblo cristiano es que piensa que la fidelidad de Dios tiene que ver con lo positivo, con las bendiciones de Dios. Y aunque es cierto, eso no es todo lo que se debe entender por fidelidad. Fidelidad de Dios implica todo lo que ha prometido y todo lo que va a cumplir. Eso es fidelidad. Y eso incluye tanto bendiciones como juicios. Dios es fiel. Y generalmente uno dice, Dios es fiel, tú decís, amén. Sí, pero Dios, cuando Dios es fiel también en el castigo. Y eso muestra, obviamente, en el caso del creyente en este tiempo, que si hay castigo por parte del Señor en un creyente, que somos hijos, ¿cierto? Eso dice Hebreos. Y fíjate que cuando pensamos, como le dije, en el ministerio de Ezequiel, sin duda podemos visualizar la fidelidad de Dios, no solo para con el profeta, sino también para con el pueblo de Israel. Y fíjate, ya en Ezequiel 24, 25 al 27, el Señor había dicho a Ezequiel, y fíjate lo que le dice ahí: y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo,
y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. En otras palabras, Ezequiel fue de alguna forma impedido por Dios de hablar cuando se le ocurriera. No podía hablar. ¿Cuándo hablaba? Cuando había palabra de Jehová hacia el pueblo. Era la única vez que hablaba. ¿Y cuándo iba a poder hablar un poco más con libertad? Cuando se cumplirá lo que dijo el Señor. El Señor le dijo, mira, vas a hablar el día en que yo les quite todo, literalmente, todo lo que tienen, el gozo que tienen, les arrebate su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, todos sus hijos, yo les voy a quitar todo. Cuando eso pase, vas a poder hablar. Y ahí estamos. Cuando vemos acá el verso 21, es exactamente lo que Dios habló, se cumplió. En otras palabras, el día en que Israel fuese consumido por el fuego, derribado y destruido, y esta noticia fuese dada a Ezequiel, ese sería el día en que Ezequiel volvería a hablar con libertad. ¿Ya? De manera que eso sería una señal de cumplimiento no solo a Ezequiel, sino también para el pueblo. Ahora, fíjense, queridos, es interesante notar que no podemos ignorar la fecha de la caída de Jerusalén, debido a que aquí vemos el cumplimiento de las profecías que el Señor había dado a la nación de Israel, incluyendo al profeta Ezequiel. La fecha de la caída es impresionante, pero también el cumplimiento. Por eso dice ahí que aconteció en el año 12 que de nuestro cautiverio, o sea, ya estaban alejados de su nación, estaban siendo llevados presos. En el mes 10, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada. El gozo de Israel, la esperanza de la nación, murió. Literal. Querido, para Israel, el templo de Jehová era una señal de la presencia de Dios con Israel. De manera que el hecho de que hayan destruido el templo significaba para Israel que Dios ya no estaba con ellos. Y eso es algo que es lamentable. Ese mismo día, obviamente, fue cuando el profeta pudo hablar con más libertad. Ahora, lo que no sabemos es si el profeta se quedó mudo de forma intermitente o pudo hablar a cascajo. En realidad no dice el texto, pero sí se nos menciona que el profeta pudo hablar con un poco más de libertad de la que tenía. Ahora, ¿para qué habló? Ahora, ¿para qué Dios le permitió que Ezequiel hablara un poco más? Y fíjate que la respuesta tenía que ver con algo que el pueblo pensaba. Y que no está lejano a lo que a veces pensamos como creyentes de algunas cosas como dije, de la fidelidad de Dios. Mira lo que el pueblo pensaba. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra por posesión. Totalmente de acuerdo. Ya, es Ezequiel 33, versos 23 y 24, dice así. Ahora, obviamente aquí tenemos la primera palabra de Dios hacia la conducta o el pensamiento que el pueblo tenía concerniente a una promesa que Dios le había dado. ¿No? Y si notamos lo que se nos menciona es lo que el pueblo pensaba concerniente a esa promesa, obviamente, de Dios dada a su padre Abraham. La promesa dada a Abraham era una promesa incondicional, querido, y eso es que a pesar de lo que Abraham hiciera, Dios cumpliría su promesa. Igual. ¿En qué consistía esa promesa? Bueno, en tres aspectos. Dios le daría descendencia, ¿se acuerdan? No tenía descendencia y no podía tener descendencia, y Dios dice, yo te voy a dar descendencia, bendición, y de hecho fue bendito, ¿cierto? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué iba a hacer? Lo maldeciré. Y tierra. Esos eran los tres aspectos de la promesa dada a Abraham por parte de Dios. Tierra, descendencia y bendiciones. Y, querido, Israel conocía estas promesas dadas a su padre. Ellos las leían, ellos entendían perfectamente
esa promesa que Dios le concedió a Abraham, y no solamente a Abraham, de hecho también a su descendencia. Ejemplo, en Génesis capítulo 12, 17 dice, y apareció Jehová a Abraham, le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que él había aparecido. Más abajo, en Génesis capítulo 13, versos 14 y 15, hace la misma alusión. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, si pensamos lo que pensaba el pobre, ¿era correcto? Sí. Hasta cierto sentido diríamos, pero es verdad. Dios dijo que les iba a dar la tierra. Si se la prometía a uno, si son muchos, con mayor razón. Y eso es lo que pensaba la nación. Israel decía, mira, bueno, si Abraham, que era uno, le prometió la tierra, nosotros que somos muchos, la tierra, ¿qué pasa? Nos pertenece. Todas esas promesas la nación las conocía, las creía, las abrazaba, querido, de la manera que en realidad decían. Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Y como dije, al parecer, si leemos bien rápido la lectura, sin considerar el contexto ni nada, podríamos decir, bueno, la nación está bien con lo que están pensando. Dios le prometió a Abraham que la tierra iba a ser suya y a su descendencia, por lo tanto aquí tenemos la descendencia. La conclusión lógica, según ellos, es que la tierra les pertenece. Ahora, quiero que entendamos un poco, obviamente, esto, que necesitamos recordar algunas cosas que el Señor les dijo sobre las consecuencias del pecado. Querido, no podemos negar que Dios es fiel, pero en ambos aspectos. No se te puede olvidar. Y a la nación de Israel se le olvidó, parece. O se le olvidó o algo le pasó en su cabeza que no aceptaron. Solamente veían la parte positiva, pero no la otra parte. Y fíjate que cuando leemos Deuteronomio capítulo 28, 15 al 68, que es el pacto levítico que Dios hace con la nación de Israel, ahí vemos las bendiciones y las maldiciones dadas a la nación en el caso que no cumplieran la ley. Y Dios fue muy claro. Si ustedes hacen lo que yo les voy a decir, yo los voy a preservar en la tierra. Pero si no, van a sufrir consecuencias. Mira lo que dice Deuteronomio un poco para ver ahí. Deuteronomio 28, verso 15, hacia adelante. ¿Cuáles eran las consecuencias de desobedecer a Dios? Deuteronomio 28. Solo a modo rápido. Deuteronomio 28, 15. Dice así. Pero acontecerá, dice, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué va a pasar? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y hicieres hasta que seas destruido y perezcas, pronta a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y sigue, en otras palabras, si ustedes no hacen lo que yo les digo, yo los voy a maldecir. Y mira lo que dice más interesantemente el verso 63 del mismo capítulo, versos 63 y 64. Mira, y Jehová te esparcirá, vamos a leer un poquito antes, mira, verso 62. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Mira, presta atención. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y si seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entráis
para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Qué dice ahí? Así como Dios se gozó en bendecirte, se va a gozar en maldecirte. Punto. Porque no quisiste obedecer. Una y otra vez te voy a decir, no lo hagas, no lo hagas. Pero si no quieres, ya, se acabó. Y fíjate que si ves Levítico, capítulo 26, que tiene relación con este texto, Dios le dice muchos años antes de lo que iba a pasar con la nación. De lo que dice Levítico 14, verso 46. Levítico 26. Levíticos 26, verso 14. Acá está. Y me dice así. Verso 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, fíjate, hay un pacto de por medio, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Fíjate, y mira la alusión. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestro pecado. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, no van a producir nada. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y así sigue. Dice, y voy a seguir añadiendo 7 veces más y 7 veces hasta que los consuma. Querido, eso se cumplió en Ezequiel, capítulo del que estamos hablando. Sería Ezequiel 33. Dios les dijo años antes que iba a pasar eso. Y la nación no obedeció. No quiso escuchar. Dios se lo dijo. Yo los quiero bendecir, pero si ustedes no quieren bendición, bueno, yo los maldigo, no tengo ningún problema. Hay un pacto intermedio entre nosotros que no voy a dejar de cumplirlo, a pesar de ustedes. Pero a la vez, ustedes tienen que saber que están bajo otro pacto, al cual si ustedes quebrantan, yo los voy a quebrantar. Y como dije, el pueblo aquí pareciera que cuando dice, bueno, somos descendientes de Abraham, entonces como somos descendientes de Abraham, tenemos la promesa de la tierra es nuestra, ellos pensaban que estaban bien. Porque Dios dijo, bueno, la tierra es vuestra, sí, pero se les olvidaba la otra parte. Querida, así como vemos que Jehová se gozaba en hacerlos bien y en multiplicarlos, así se gozará de Isaías en arruinarlos. Por ende, aunque Dios había prometido darles la tierra a pesar de ellos, eso no significaba que no llevarían castigo. De hecho, la nación todavía está esperando su tierra, toda su tierra, porque saben que Dios va a cumplir su promesa. Obviamente en Deuteronomio, como dije, donde se estipula las condiciones del pacto en virtud de la obediencia y desobediencia de Israel, Dios iba a actuar. Y eso nos dice, obviamente, que desde muy temprano Dios ya había advertido a la nación en contra de sus prácticas y la consecuencia que llevarían haciéndolas. Y este era el problema real, querido, de la nación de Israel. Haciendo uso de la promesa de Dios, en otras palabras, fundamentaban su confianza en el hecho de ser, diríamos, descendencia corporal de Abraham. Entonces, como soy descendiente de Abraham, te me corresponde la promesa, ¿no?
Lo mismo que pasaba en el contexto del Señor Jesucristo. Exactamente lo mismo. Ellos básicamente se vanagloriaban porque eran descendencia de Abraham, ¿se acuerdan? Y Pablo ocupa la misma ilustración. Tú que eres judío, tú que dices que no sea hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que hay que hacer, ¿lo haces? ¿Tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? En realidad, querido, en la nación de Israel se regocijaba y su confianza estaba en su linaje, no necesariamente en la promesa y en el cumplimiento total de lo que incluía digamos, la promesa. No solamente hacia Abraham, sino el pacto que tenían con Dios en Deuteronomio 28 al 30. En realidad no les importaba eso, ellos querían la bendición. Y otra vez, no solo por Moisés, sino que también los profetas hablaron sobre esa conducta o ese pensamiento y práctica en contra de la ley de Dios y en contra de Dios. Ahora, fíjate lo que Dios les dice. Una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que dice. Querido, tú puedes pensar lo que sea de Dios, pero mejor es después escucha la respuesta. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Y Dios, mira, fíjate que guiado por el Espíritu Santo Ezequiel nos deja lo que Dios pensaba de la nación y de lo que ellos pensaban. Mira lo que dice el verso 25-26. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Ahora, te lo voy a explicar un poco a qué se refiere todo eso. Cuando dice comeréis sangre, eso era alusión a la ingesta de carne con sangre que era prohibida. De hecho, uh, en Levítico capítulo 19, verso 26, que era prohibido, no podían hacerlo, tenían que lavar la carne. No podían ni comer sangre. De hecho, si ven desde Noé hacia adelante, ¿se acuerdan? Dice, no puedes comer sangre, prohibido. Y de ahí para adelante, ningún israelita puede comer sangre. Nadie. Tiene que lavar la carne y todo un proceso. Cosa que nosotros no hacemos, la llamo ahí nomás, con sangre y con todo, que es rico, ¿cierto? Pero ellos no. Ellos no son así. No pueden comer sangre, nada de sangre. Ni prieta, ni esas cosas que a algunos les gustan, no pueden. Y Dios le dice acá, eso es lo que están haciendo. La ley desde Génesis 9 prohibía eso y obviamente también regulaba, era una regulación de la ley. No pueden comer. ¿Y qué le dice ahí? Ustedes están haciendo eso. Se supone que no deben hacerlo. Yo les dije, no hay que hacerlo. ¿Qué están haciendo? Y acá dice ahí, así ha dicho Jehová el Señor, ¿comeréis con sangre? ¿Qué están, en otras palabras, ustedes están comiendo con sangre, ¿cierto? Es una pregunta retórica, porque la respuesta es sí. Ya, el otro, dos. A vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, ya. Y eso hace referencia al primer mandamiento del Señor expresado en Éxodo 20, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. En otras palabras, no vas a fijar tus ojos en imágenes, porque yo soy Jehová vuestro Dios celoso. Cuando el texto dice, a vuestros ídolos alzaréis y vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, en otras palabras, estaban rindiendo culto a otro Dios que no era su Dios. Otra cosa que hacía la nación, cuando dice, y derramaréis sangre, y eso hace alusión no solo a la matanza en sentido general, sino que estaban matando muchas veces a sus propios hijos, ofreciéndolos como sacrificio para sus dioses. Lo estaban matando. Cuando eso era prohibido por Dios. Otra descripción dice, estuviste sobre vuestras espadas. Y la palabra estuviste significa apoyarse o tener la confianza en ella. En otras palabras, el pueblo ocupó la espada no para hacer juicio justo, sino para sus propios fines pecaminosos. Mataban a uno y se quedaban con la señora y con todas las cosas. ¿Les parece familiar? Esa era la conducta del pueblo. Así vivían.
Y reclamaban la fidelidad de Dios. Ay, Dios no es fiel, sí, Dios es fiel, pero ¿qué te pasa? Mira tu vida, mira, mira. Y me estás reclamando a mí. A veces somos igual, ¿no? Así vivía el pueblo, querido, y no era un rato, muchos años. Dios diciéndolos, dejen de hacer eso, amen al extranjero, cuídenlo, porque extranjero fuiste, ¿qué hacían ellos? Extorsionaban al extranjero hasta llamando no poder, hacían cosas horribles. Y Dios ahí diciéndole una y otra vez, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Otra característica dice, hiciste esa abominación, y según un comentarista dice, la palabra abominación se utiliza en el sentido que se ocupa en Ezequiel 12, 18, 12, dice eso, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos y hiciera abominación, en otras palabras, cualquier cosa que fuese repugnante para Dios. Y si tú ves las prácticas de Israel en ese tiempo, literalmente eran repugnantes para Dios. Con sus bocas decían templo de Jehová, y en su corazón Jehová no estaba. Iban a la casa de Jehová cualquier cosa menos a adorar a Jehová. Iban a adorar a otros dioses. Y eso para Dios era un asco. Eso es abominación que da asco en realidad. Y fíjate, ¿y qué más hacían? Contamináis cada cual a la mujer de su prójimo. Y la idea aquí nos habla de que cada uno tomaba a la mujer de su compañero, incluso mujer menstruosa, cosa que era prohibida por Dios y se acostaba. O sea, si era como que, ya me gusta tu mujer, ya me acuesto con ella. Así. Y te mataban. Y te mataban, así, diríamos bien chino, a cara de palo. O sea, no hay ni pudor. Querido, esa era la consecuencia, esa era la forma de vida de Israel. Y fíjate que la nación pensaba que decía, bueno, si Abraham era único, si en la tierra, nosotros que somos muchos, con mayor razón. Y Dios les hace reflexionar, ¿qué? A ver, pon tu pensamiento en orden y mira tu vida. Y la pregunta que termina haciendo es, ¿y vosotros poseeréis la tierra? ¿Ustedes que viven así, en realidad creen que van a poseerla? No, los voy a destruir a todos. A todos. Y eso fue lo que pasó. En 586, gran cantidad de judíos murieron. La gran mayoría. Y quedó solamente el remanente. Fiel al Señor. Solo de ellos, nadie más. Si pudiéramos hacer una matemática de los, si fueran 10 personas, solamente probablemente uno o dos se salvaron, todos los demás murieron. Para que entienda la proporción. Eso era. Y tú puedes decir, ¿pero por qué? Porque Dios se los dijo. Dios es fiel. Pero Dios es fiel en lo bueno, en las cosas que Él quiere bendecirnos, pero también en las cosas que no quiere hacer, que dice que no hay que hacerlas. También es bueno, también es fiel. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta del Señor a la nación dice, les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo. Y fíjate, cuando dice vivo yo, eso es un juramento, básicamente. Vivo yo, dice Jehová, que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y al que está sobre la faz del campo entregará a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. O sea, te estoy diciendo, todos estos que van a morir, todos. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad. Y eso fue, querido, literal. Literal. En desierto y en soledad. Y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. En otras palabras, los voy a destruir hasta que ya digan, no somos nada. Ahí sí. Cuando digan que no son nada, ahí sí. Esa es la idea. Cuando reconozcan que no son literalmente nada por las consecuencias de su pecado, ahí sí, hasta ese punto quiero llevarlos.
Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. En otras palabras, por tu pecado. Ahora, querido, es interesante porque a veces como creyentes tenemos la misma actitud, la misma cosa. Pensamos que en ciertas partes de las promesas de Dios, pero se nos olvida la otra. Que Dios también es fiel en la otra. Uno dice, no, si Dios me va a bendecir, y yo creo que a veces Dios dice, ¿y por qué te voy a bendecir? Mírate, mira tu vida. ¿Por qué tendría que bendecirte? Si lo hago es porque yo soy bueno, misericordioso, pero no porque tú hayas hecho algo. No porque, al contrario, te hace todo lo contrario. Y Dios una y otra vez te dice, cambia, 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 cambia. Hasta que ya te das cuenta que las cosas ya están, ya no hay vuelta atrás, está todo destruido y recién te das cuenta, que Dios me dijo que cambiara. Sí, hace rato, y no quieres. No es que no puedas, no quieres. Querido, la nación de Israel podía y no quiso. No tuvo un profeta, tuvo muchos profetas. Y la función principal de un profeta, querido, no era predecir el futuro, era decir a la nación, vuelve a Dios. Ese era el propósito principal de un profeta, es básicamente la función que hace un pastor en el presente. ¿Qué dice el profeta? Generalmente lo que hacía era decir al pueblo, mira, la ley dice esto, vuelve a la ley, vuelve a la ley, vuelve a la ley, vuelve a la ley. ¿Qué hace un pastor? Lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La misma función hasta cierto punto. Pero querido, esa es la función principal de un profeta, llevar al pueblo a decir, mira lo que Dios dice, hace lo que Dios te dice. Porque si no, y ahí venía la parte profética o de predicción, va a pasar esto, va a pasar esto. Y ahí uno decía, ya, ¿y cómo se hace? Y que muestra una señal, y hacía la señal. Pero la función principal era predicar la palabra. Querido, Dios les dice a la nación, mira, Dios les dice, va a pasar esto con ustedes. Ustedes están pensando esto, están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Y por eso le va a venir las consecuencias. Por eso los voy a destruir a todos. A ninguno, no va a quedar ninguno. De todos los que están acá, ninguno. Solo Ezequiel. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Una cosa es lo que Dios piensa, ¿cierto? La pregunta es ya, ¿y qué piensa? ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? Ahora, mira, si uno piensa de forma adecuada, ¿cierto? En sus cabales, ya, si Dios me está diciendo eso, ¿qué hago yo? Me cambio y me vuelvo y me arrepiento, ¿cierto? Mira la actitud. En Ezequiel 33, 30, y tú, hijo de hombre, dice, los hijos de tu pueblo se mofan. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro. En otras palabras, la palabra se mofan es que están cuchicheando, esa es la idea. Estoy hablando el uno con el otro. Mira, mira, Ezequiel, ¿viste cómo predicó? Oh, qué bueno, sí, típico cuando dice, ¿cómo te la predico? Oh, te buena la predica, no, ya, la misma idea. Se ponen a conversar entre mesas y qué pasó, qué lindo fue la predica de Ezequiel. Y cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd qué palabras viene de Jehová. Vamos a escuchar a Jehová. Queremos escuchar qué dice Ezequiel. Y yo supongo que acá dice, no, ¿cierto? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál va a ser el consejo del Señor para mí? Pero mira lo que dice ahí. Es interesante, dice, y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo. Fíjate, dice, como pueblo mío, no directamente como son mi pueblo. Dice, como si fueran mi pueblo. Dice, y oirán tus palabras. Las van a escuchar, van a disfrutarla. ¿Pero qué va a pasar? Ah, eso va a pasar. Van a sentarse ahí todos los domingos, todos los miércoles, todos los viernes, todos los jueves a escuchar al pastor Ezequiel todos los días y van a ir disfrutando de la predicación, pero no te van a tomar en cuenta, no te van a obedecer. Están ni ahí, no le importa. Eso está diciendo. No les pondrán por obra. No les interesa.
Antes dice, hacen halagos. Y la palabra halagos es interesante, significa palabras amorosas, es como cuando a veces te dicen a los que predicamos, o predicó bien, bueno, sermón. Lo mismo. Es palabra amorosa, ¿no? Uno ya entiende, ah, qué bueno, ya, qué lindo. Y eso es una palabra amorosa, linda, tierna, qué genial, ah, qué bueno, sí, pero ¿de qué te sirve esa cuestión? No sirve de nada, porque mira, dice, y hablan con palabras, con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, en realidad. Eso es lo que pasa. Les suena bien al oído, pero su corazón no quiere ser transformado. No quiere cambiar. ¿De qué te sirve? La palabra avaricia literalmente es ganancia y por implicación avaricia. O sea, ellos quieren ganar algo con la predicación, no quieren perder. ¿No somos así? Siempre quiero ganar algo con Dios, pero no quiero que Dios me haga perder. No, ¿cómo se te ocurre? No puedo perder algo. Cuando Dios ya dijo, te voy a quitar todo. ¿Qué hacían con la predicación de Ezequiel? ¿La cambiaban? Uy, qué lindo habla Ezequiel. Mira, uy, qué genial, me encantó. Y ahí quedaba, dando voz de la predicación. No, no pasaba nada, solamente era una predicación. ¿Por qué? Porque en realidad sus corazones, los corazones de ellos andan en pos de su avaricia, y eso es el punto. No les importaba Dios. En el fondo de su corazón no les importaba. Y fíjate, a tal punto era lo que ellos hacían con Ezequiel, que mira lo que dice el verso 32, y aquí dice, que tú eres a ellos como un cantor de amores, un Camilo Sesto en el púlpito. Lindo para cantar, excelente, sí, pero ¿de qué te sirve? No, pero lindo, me escuchó, me gustó. Dice ahí, y aquí que tú eres cantor, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero ¿qué? No las ponen en práctica. ¿De qué te sirve que te oigan todos los domingos, todos los miércoles, si a la larga no te van a pescar? No te pescan, po. Y después dicen, pucha, que estoy mal. ¿Por qué será? Oh Señor, te apartaste de mí. Pero si te han dicho 5 veces la misma cosa, de diferentes formas, de diferentes maneras, y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Porque él piensa que Dios es fiel. Querido, a veces somos iguales. Y a veces creo que la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios de Quilicura es igual. Yo creo que a más de uno de acá hemos aconsejado ciertas cosas y no las hacen. Y no es que seamos predictores, ¿cierto? Ni que seamos profetas. Como dice ahí, no soy hijo de profeta. Pero a veces ves las consecuencias después, pues. Y ahí viene uno y dice, ¿te acordáis que te dije? Ah, de veras. Querido, no somos profetas, pero tenemos la palabra profética más segura y creemos que ella nos guía. Y a veces creo que, como le digo a la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios de Quilicura, es igual, tiene la misma actitud. Viene, se sienta, escucha, qué lindo, se va, listo, y el otro domingo la misma cosa. Viene, se escucha, se sienta, escucha, se va, ah, qué lindo, pero no hay cambio de corazón. ¿Por qué? Porque no quieren obedecernos. Punto. No quieren poner por obra lo que se les ha dicho. Que es súper fácil. Si dicen, no hay que mentir, ¿qué hay que hacer? No mentir. ¡Ay, qué difícil! No, no es difícil, que no quiere dejar de mentir. Esa es la cosa. Seamos honestos con Dios, seamos transparentes con Dios. No nos demos vueltas. Si usted se ha preguntado por qué no crecemos, yo creo que exactamente por esa conducta. De hombres particularmente y mujeres. Los niños, ¿qué le voy a decir a un orquense, ¿cierto? No, a un orquense, hay niños, hay que enseñarle. Pero un adulto que actúe como niño es raro. Porque no puede decir no entendí. No entendió, no quiso. Como digo, hay que ser honestos con Dios.
Aquí el pueblo decía, no, vamos a escuchar a esa, como diga Ezequiel, vamos a escuchar que dice la palabra de Jehová. Y pues yo me pregunto, ¿y a qué iban? En realidad, ¿a qué iban a escoger a Ezequiel si en realidad no iban a poner por obra nada de lo que Ezequiel les decía? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? No, es que canta lindo. Yo mejor me voy a ver, no sé, un Camilo Sesto, algún, algún clásico, ¿cierto? De los 80, de los 90, no sé, algo lindo que escuchar. ¿Para qué? Ir a escuchar a un predicador que sabes que te va a decir lo que tienes que hacer, te guste o no te guste, ¿para qué? Como dije, creo que una de las consecuencias que han pasado aquí es que se ha dicho que hay que hacer y no se hace. No se hace. Puedes poner la excusa que quieras, pero no se hace. Fíjate que Ezequiel, lo bueno es que no nos sentimos solos junto, no nos sentimos solos junto con el pastor. A ver, sabemos que a otro también le pasó. Ezequiel, pues, me imagino ya le estuvo más tiempo de ministerio que nosotros. Y toda la nación, y fíjate, no eran 10 ni 20, era toda una nación con la misma actitud, todos. Ah, vamos a escuchar. Dice, y no oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, fíjate, y cuando ellos vinieren, o sea, el castigo, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, yo le dice, mira, aunque ellos piensen que están bien y se burlen de cierta forma de ti y te halaguen y todas esas cosas, y aunque no te presten atención, un testigo voy a tener de su rebeldía, que hubo un profeta de Jehová entre ellos. En otras palabras, la responsabilidad que él se la pasa al pueblo. Querido, esto es muy parecido a lo que aparece anteriormente sobre el atalaya, ¿se acuerdan? Ya han escuchado del atalaya. La función del atalaya era decir, ahí viene el enemigo, ¿se acuerdan? Ahí viene el enemigo. Y lo que hace Dios con Ezequiel es ocupar esa figura y decirle, tú eres como un atalaya. Si tú le dices al impío, impío, cambia tu camino, tu forma de vida, y el impío no quisiera obedecer, yo voy a castigar al impío y a ti voy a librar tu alma. Pero si yo te digo a ti, dile esto al impío, y tú no le dices, el impío ciertamente morirá, pero yo voy a demandar su sangre sobre ti. Entonces imagínate la carga de Ezequiel. Tengo que decirle, le gusta a la gente, no le gusta a la gente, tengo que decirle igual. ¿Por qué? Porque eso se me va a añadir a mi cuenta. Si yo no le digo al impío que se arrepienta, dice, tú no le dijiste una moneda. Oh, no le dijiste otra moneda. Entonces lo que hacía Ezequiel, dice, bueno, corto por los sanos. Digo, aunque me maten, aunque me apiedren, no importa, voy a decirlo igual. Y que después la responsabilidad le pasa al pueblo. Ellos no quisieron obedecer. Querido, lamentablemente, como dije, a veces tenemos esta misma actitud pecaminosa de paso. Porque fíjate cuántas predicaciones has escuchado. Piénsalo. ¿Cuántos años has escuchado predicaciones y cuántos de eso has practicado? Piensa, ¿cuántas de esas predicaciones te estás llevando ahora? Dicen, no, en realidad todas estas predicaciones las estoy haciendo vida en mi vida. Porque sé que es palabra del cielo, está ahí. Y te vas a dar cuenta que del 100% de lo que has escuchado, posiblemente con suerte el 10 estás practicando. Si es que. Y después pregunta, ¿y la promesa del Señor? ¿Y la bendición del Señor? Y te dice, ¿pero qué te dije? Querido, quiero llamarte la atención en realidad a analizar tu vida. Te lo digo muy honestamente. Analiza tu vida. Porque si hay algo de esta actitud de este pueblo en tu corazón, debes cambiar. Ya. Y ya no como un tema sentimental ni algo, oh, qué lindo que eso. No, 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 de verdad. Porque si no, consecuencias van a venir. Y peores. No solamente como iglesia, sino también personalmente.
Si hay algo que hemos notado con el pastor Antonio y ha sido esa conducta tan separatista de la iglesia. Te lo digo honestamente. Tienen dos pastores y con suerte nos llaman para decirnos, ¿sabes qué puedo hacer en este caso? ¿Cómo me ayuda con esto? Algunos, son re pocos. Pero digo, mira, interesante, cada uno trata de ganar la victoria por su propia cuenta. Cuando en realidad somos la iglesia del Señor, somos un cuerpo todos. Todo. Lo que te afecta a ti en tu casa, querido, nos va a afectar a nosotros igual. Nos va a afectar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si te afecta a ti, a algo nos va a afectar a nosotros, sí o sí. Nos va a afectar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y está afectando. ¿Y es por qué? Porque no quieres obedecer. No quieres hacer caso. Y piensas en realidad que las palabras que te decimos son palabras de cantor de amores. Suenan lindas. Sí, me convence. ¿Y la vas a hacer? Sí, voy a ver si la hago. Entonces, si no has visto crecimiento de alguna medida, no solamente culpa de los pastores, en realidad es culpa de todos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer. No queremos decir, esto dice la Biblia y esto hacemos, punto, se acabó. Pero no me siento bien, no importa, dale, avanza. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar a seguir creciendo, a sanar esas heridas, a avanzar con ciertas cosas. Pero sé obediente. Pero es que no siento ser obediente, querido. La obediencia nunca se siente, es algo voluntario, de la voluntad de uno. Yo voy a obedecer si me cueste lo que me cueste. ¿Por qué? Porque eso muestra que amo a mi Señor. Si te preguntas por qué estás como estás, analiza tu vida. Lo digo directamente, analízalo. Y pregúntate si eso ha afectado a la iglesia. Y te vas a dar cuenta que sí. Querido, todo lo que pasa entre creyentes afecta al creyente. Mayor, menor o término medio te va a afectar. Te hago un llamado, cambia. Arrepiéntete, vuélvete. Somos uno en Cristo, pero hay que hacer que esta unidad se note, se vea. No pelees solo. Tienes a 3 o 4 hermanos orando por ti, pero no pelees solo. No pienses que nadie, no te pongas como Elías, solamente yo he quedado. No, hay muchos más que están ahí orando también. Porque en realidad, querido, has dejado de escuchar al Señor para seguir tu propio corazón. Así que voy a dejarte un tiempo para orar. Voy a orar también yo. Y piensa en lo que has escuchado hoy sobre tu propio corazón. Y analiza tu vida. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, es hora de reconciliarse. Es tiempo de cambiar y avanzar juntos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, con nosotros, por tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu voz, escuchar tus palabras y saber, Señor, que tenemos también la palabra profética más segura, Señor, y que haremos bien en hacer lo que tú nos mandas. Señor, gracias por esta exhortación que nos das de poder cambiar y volvernos. Y perdónanos, Señor, si hemos tenido esta conducta, Señor, de venir, sentarse, escuchar e irnos sin que tu palabra haya cambiado algo de nuestras vidas. No porque tú no quieras cambiarnos, sino porque no hemos querido ser transformados, Señor. No queremos escuchar, no queremos obedecer y está repercutiendo en mi propia vida y la vida de la iglesia. Te ruego, Señor, que podamos seguir creciendo en unidad, en amor mutuo, pero por sobre todo en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, cuando nos sintamos débiles, tentados a no hacer tu voz, para poder hacerla viva aún más. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Y ayúdanos a seguir creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, de tal manera que podamos con nuestra vida ser luz y ejemplo y testimonio a aquellos que no te conocen. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.